Progress. Vamos a comenzar. Bien, fíjense que pues al inicio de la clase teníamos que hacer el listado de asistencia, pero como no se han conectado todos, mejor vamos a dejarlo para más tardecito o a medida pues vaya queriendo yo que participen, les voy a ir preguntando mejor porque sí me extraña que no se hayan conectado todos. Es bien extraño. No sé si se les pasó que hoy comenzábamos o qué pasó, ¿verdad? Pero pues bueno, tenemos que comenzar. De verdad que es un gusto que estén aquí. Gracias por regresar en este trimestre. Esperamos que pues este grupo se logre mantener, ¿verdad? Y que podamos seguir avanzando. De verdad que me alegra tenerles acá a todos ustedes. Bueno, el tema de esta clase son los adverbios. Pero antes de comenzar con el tema, quiero platicarles algunas cosas que pues son un poco diferentes en este nivel, ¿verdad? En este nivel 2, ustedes, por ejemplo, para comenzar, eh, bueno, los exámenes van a ser un poco diferentes. Desde el primer examen usted va a notar algo diferente porque se le va a mandar un audio y pues a partir del audio usted va a responder todas las preguntas que se le hagan. El segundo examen es un cuento que van a preparar y el tercer examen son artículos de Wikipedia. En este nivel usted va a sentir un gran avance porque aquí pues más adelante comenzamos cuando veamos los verbos, pues vamos a comenzar de corrido, ¿verdad? A trabajar. Entonces nos quedan todavía como 2 o 3 clases donde todavía van a ser similares a las del nivel uno. Y en estas clases pues generalmente casi, casi que yo hablo más que ustedes, ¿verdad? Pero a partir de los verbos quienes van a hablar más son ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son los que van a estar conjugando los verbos y trabajando todo lo que vamos viendo. Bueno, entonces tenemos ahora los adverbios. Y nosotros ya habíamos comenzado a ver los adverbios en el nivel uno. Por ejemplo, en la clase número 11 de los plurales vimos los adverbios de cantidad. En la clase número 12 vimos los adverbios de lugar, ¿sí? Y ahora vamos a seguir con los adverbios. Y no sé si se recuerdan, pero en la clase número 12 vimos el ga. El ga es bastante famoso, ¿verdad? Porque el ga pues prácticamente es como algo que se usa para muchas cosas. El ga tiene muchos significados y tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, que el ga significa a, hacia, en la, a las, al, que, ¿sí? Y va a depender mucho del contexto. Y estos no son todos los significados de ga. Ga tiene otros significados más que no están escritos aquí. Y pues tenemos que estar bien pendientes del contexto para poder entender de qué se trata. Por ejemplo, ¿cuándo significa a? Por ejemplo, dice ni yauga ichan. Voy a su casa de ella ¿verdad? O de él. Yawi gawitzapan. Va a su, perdón, va a Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Él o ella va hacia Santo Domingo de Guzmán. Tenemos también Ninemi, perdón, es que me aparece un menú aquí que me está molestando un poco y por quitarlo se me pasó. Y tenemos Ninemi Gaguzgatan, que sería yo estoy en San Salvador, en Guzgatan, ¿sí? Timuitat gatiutak, nos vemos en la tarde, ¿sí? Timuitat gachicuasen hora, nos vemos a las 6. Tiyau gatianguis, vas al mercado. Sí, entonces aquí ya tenemos, digamos, algunos significados del ga, pero también hay que destacar cuándo es que se usa el ga. El ga usted lo va a ocupar para 3 cosas y mejor si lo escribe en grande, lo escribe en otro color. El ga usted lo escribe antes de
un lugar, lo escribe también antes del tiempo y lo escribe después de un verbo. Esas serían las 3 reglas más importantes para el uso del ga. Repitiendo, antes del un lugar, antes de mencionar o referirme al tiempo y después de un verbo. ¿Sí? Del último voy a hablar en un ratito, pero necesito, si ustedes tienen alguna pregunta, que me cuenten, si sienten que está un poco complicado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Ichan es un lugar, por eso está ga antes. Yahui, perdón, Huitzapan es un lugar, ¿sí? Por eso está ga antes. Tiutac es tarde y pertenece al tiempo. Por eso está ga antes, ¿sí? Chicuasen es una hora, las 6 horas. Eh, es una hora, es tiempo. Entonces, por eso ga está antes. Tianguis es el mercado, es un lugar. Entonces, por eso está antes de el lugar, ¿verdad? Que es tianguis. No sé si queda claro entonces hasta ahorita que el ga va antes de lugar y de tiempo. ¿O tienen alguna pregunta? Eso. ¿Ves? Bueno, entonces vamos a hablar del último, que es diferente. El último se ocupa después eh, de los verbos como para completar y significa que. Pero para eso también yo necesito hablar con ustedes y decirles que existen varios que en náhuatl, igual que en español y que en otros idiomas. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 que. El primer que es tai, es un que interrogativo, ¿sí? Me va a servir para hacer preguntas, como por ejemplo, Taitiknegi, ¿qué querés? ¿Qué quiere? ¿Sí? Por ejemplo, Taitikpia, ¿qué tenés? ¿Sí? ¿Qué tiene? Pregunta, interrogativo. También tenemos otro que es el ma. El ma es un que subjuntivo. Subjuntivo. Sobre este que, sobre el ma, vamos a tener como 2 o 3 clases. Sí, en su momento vamos a tener 2 o 3 clases en este nivel. Perdón, 2 clases exactamente, uno en positivo y otro en negativo, donde vamos a poder hablar más y qué es un subjuntivo, pero en resumen, un subjuntivo es aquella cosa que nosotros deseamos. Yo quiero que vengas, yo quiero que esté conmigo, yo quiero que, que se caiga, ¿verdad? Puede ser un subjuntivo en negativo. Yo quiero que no me ayude, yo quiero que no venga, yo quiero algo, ¿sí? Podemos querer algo positivo o negativo, lo podemos querer. Entonces, ese que de deseo es este ma. Entonces, por ejemplo, usted pudiera decir, Naha niknegi ma shinemi nuwan, dice usted. Yo quiero que estés conmigo, puede decir a la persona con la que esté. Entonces, es un que de subjuntivo, ¿sí? Y tenemos el último, que es el ga, que es el que estamos viendo en la oración del final, y dice, Nahanina ganetachtaгаmet. Yo digo que los hombres, ¿sí? Este ga, que funciona como que, va a ocuparse, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Nahanina ga. Yo digo que, Nahanigita ga. Yo veo que. Nahanigagi ga. Yo oigo que, ¿sí?
Entonces, cuando usted necesite completar algo, naja nikmati ga, yo sé que usted quiere explicar una idea, completar la oración, completar el verbo. Para eso le sirve este ga también. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta hasta ahorita. ¿Qué podría repetir qué significaban los ejemplos? El nina, ga, niguita, ga. Sí, nina ga, digo que, nigita ga, miro que, nigagi ga, oigo que, nigmati ga, yo sé que. Muy bien, ¿todo está claro? Jeje. Bueno, vamos entonces a hacer aquí algunos ejemplos y ustedes me ayudan. Sí, tenemos, por ejemplo, no hemos hablado que hay un que no existe. ¿Sí? Vamos a comenzar con ese. Por ejemplo, yo quiero decir, qué bonito, qué grande, ¿sí? Qué peligroso de Sacsay. Veamos cuál de los tres vamos a ocupar o qué vamos a ocupar. ¿Será que puedo decir Taigalanchín? ¿Tiene sentido eso? No, Eso. porque no es pregunta. No es pregunta, así es. ¿Será que yo puedo decir Ma Galanchín? No, de eso. Tampoco. Porque es un Tampoco deseo. porque no es un deseo, ¿verdad? Sino yo quisiera que fuera bonito, ¿sí? Pongamos otro ejemplo aquí. Guayipatiu caro, ¿verdad? Qué caro también decimos nosotros, ¿verdad? Y tenemos el ga. ¿Será que puedo decir ga galanchín, ga tumac, ga tesaxai, ga guayipatiu? ¿Se puede decir eso? No. No, porque no es Porque verbo. no hay un verbo antes, ¿verdad? Ajá. Porque galanchín es un adjetivo. Nosotros estamos diciendo bonito, grande, peligroso, caro. No es un verbo. Y para ocupar el ga, tendríamos que tener un verbo antes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué vamos a ocupar? Porque ninguno de los tres es. Ya vimos, hicimos eliminación y dijimos ninguno de los tres es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué palabra vamos a ocupar? Si Ah, queremos decir qué suxul. bonito. Ah, Ajá. Suxul, tal vez. ¿Cómo? Como Suxul Galanchín. En lugar entonces, suxul, vea. Suxul galanchín. Cuando, si, ¿para qué ocupamos el qué en español, ese qué? Nosotros decimos, qué bonito, para exagerar algo, para volverlo más grande, exagerar la acción. Entonces, si yo digo, sul galanchín, muy bonito, ya quedó grande la palabra, vea, se exageró. Y entonces, por ejemplo, si decimos, sul tumac, muy grande, Qué gordo. le Ay, queda bien. Grande, grande, sí. Tumagua, que es gordo, se ay, parece. sí, parecen. Y por ejemplo, sultesaxai, muy peligroso, ¿sí? En español usted puede decir qué peligroso, ¿sí? También muy peligroso, es muy peligroso, ¿verdad? Y muy caro también, sulwey y patio. Entonces, ese otro que a veces ocupamos nosotros para exagerar, lo vamos a sustituir por sul, ¿sí? Sul. Y este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer cada vez que ustedes vayan a ocupar un qué, ¿sí? Usted tiene que decir, será tai, será ma, será ga, o incluso puede ser sul, ¿verdad? Y a veces ni existe. Hay otro que, que tampoco existe. Por ejemplo, que dice, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver. No se me ocurre ninguna oración, pero la voy a tener aquí.
Vamos a hacer algunas otras oraciones para saber usar el tai, el ma y el ga. Entonces, ustedes me dicen, por ejemplo, fíjense que hay una frase famosísima. Esta frase cada vez que hacen un evento en náhuatl, pero gente que no sabe náhuatl, ¿verdad? Eh, fíjense que lo ocupan en todas partes. Es una frase así que se ha hecho bien común. Te migi tai tupal, dice la gente. ¿Sí? Entonces, lo que la gente quiere decir es que no muera lo nuestro. ¿Sí? Te es no, migi morir, que es nuestro. ¿Sí? Entonces, incluso yo lo he visto escrito también así. Tai, te, migi, tai, tupal, con dos T. Sí, pero con uno es suficiente. Entonces, encontremos primero el primer error. Lo que querían escribir las personas es que no muera lo nuestro. ¿Sí? Primer error, encontremos el error en esa frase. El tupal quizás, que era para nosotros, ¿no? Ah, no, pero es para nosotros, de nosotros, nuestro. Sí, está bien, tupal. Es un verbo, migi, morir o no. Migi es un verbo, morir, sí, pero Entonces ¿cuál debería de palabra de... tener, Ujú. el te no debería de estar ahí, ¿verdad? El T no debería de estar aquí. Mm. ¿Pero por qué? Además de que pues, es un verbo. Ah, porque cuando uno quiere decir, porque tiene que ser, no sé, no sería porque tiene que ser así como, ¿cómo se dice? Cuando uno está dando una orden, pero en negativo, o sea que sería como mashi migi, algo así, no sería así. Como un imperativo. Ajá, eso, sí. Más o menos, más o menos. Pero la palabra que está mal aquí es tai. ¿Por qué? Ese quería que identificaran el primer error. ¿Por qué está mal tai? Porque Porque no es debería pregunta. de ir antes y Por, quizás sería ma. bien, bien. Aquí les digo, en resumen es porque no es pregunta, ¿verdad? Tai lo ocupamos para preguntar cosas, ¿verdad? ¿Qué tenés? ¿Qué querés? No sé, qué hay, vea, cualquier cosa, ¿sí? Pero en este caso no es una pregunta. El primer error sería ese tai. Bien, fíjense que en este caso el ma es un deseo, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que no muera lo nuestro, estamos expresando un deseo, ¿sí? En náhuatl, el subjuntivo negativo se hace de la siguiente manera. Se dice tema, tema. Eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Entonces, te migi netupal, ¿sí? Que no muera lo nuestro. Acá está. Pero ¿por qué ocurre estos problemas? Porque probablemente comienzan a silenciar micrófonos. ¿Por qué hay este tipo de detalles, verdad? Bueno, porque generalmente las personas, digamos, si usted no sabe nada de náhuatl, usted comienza a buscar la palabra y dice, ¿cómo se dice no? Sí. ¿Cómo se dice migi? Incluso, como les he dicho, vea, yo he visto así, taite, migi, taitupal, con dos tai. Entonces la gente dice, cómo se dice qué? Tai. ¿Cómo se dice no? Te. ¿Y cómo se dice morir? Migi. ¿Y cómo se dice lo que es nuestro? Tai. Y tupal, vea. Entonces comienzan a buscar palabras por palabras sin tener en cuenta que hay muchos ques, ¿sí? Hay muchos que interrogativo, que subjuntivo, el que para completar los verbos. Sí, entonces hay muchos que, o el de exageración, que en este caso va a ser como subsul, ¿verdad? Entonces, hay problemitas así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera decir, por ejemplo, vamos a ver, quiero que vengas, Niknegi,
que vengas. ¿Sí? Quiero que vengas. ¿Cuál que vamos a ocupar? Más. Ma, ¿verdad? Y Ujú. llamar a alguien o decirle a alguien que venga es shiwi. Nignegi ma shiwi, ¿verdad? Quiero que vengas. Porque es un deseo lo que nosotros queremos, es algo que queremos en este momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿cómo diríamos? Vamos a ver, ¿qué día es hoy? Tan esto que es día, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Tenés kutai. Hey, okay. Ay, Taituna. No, tenés. Taituna. hay Tenés kutai. tanestuk an, ¿verdad? Tenés tu. ¿Qué día es hoy? ¿Sí? ¿Y cómo diríamos, por ejemplo, em, vamos a ver, sería, eh, yo sé que tenés un perro, yo sé que Nahanikmati es yo sé que tenés un perro. Nahanikmati ga tikpia sepelu. De pelu, ¿verdad? Ajá, yo sé que tenés un perro, ¿sí? Entonces, vemos que aquí están todos los que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que acordarnos de que existen estos que para saber utilizarlos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Yes. Eso, Eso. bueno, bueno, está bien, entonces vamos a seguir. Vamos a comenzar ahora con los adverbios de tiempo. Vamos a comenzar con los adverbios de tiempo. Muy bien, tal vez ahora sí, antes de comenzar, vamos a, vamos a hacer la lista de asistencia. Necesito que por favor todos los que están acá se presenten eh, uno por uno y nos vamos a apurar un poquito porque tenemos que 1 minuto exacto para hacer la lista de asistencia. Entonces todos vamos a participar. ¿Sí? Entonces todos se comienzan a presentar. ¿Sí? Dicen su nombre, yo les agrego en la lista. Adelante. Nahan Nutrei Chris Nutrei Torres. Eje. Gracias, Yekti Walachtu, Cris. Ajá. Nahan. ¿Quién más? Vamos. Nahan. Ajá. Nahan Nutugay Carolina. Juan Nusuntugay Osorio. Eje. ¿Quién más? Nahanutugay Jade, Wanutsutugay López. Eje. Nemiyek. ¿Quién más? Ajá, no tuve Alicia, Juan no tuve Marroquín. Eje. Nemiyek. ¿Quién más? Naja, no tuve Aida Alexandra, no tuve Ramírez. Eje. ¿Quién más? Gajinagui Panuán. Eje. Vamos, vamos, todos tienen que pasar. Nos faltan 2, 3 compañeros, creo. Estamos haciendo la lista de asistencia. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a comenzar con los adverbios que comienzan con ga. Sí, al igual, no sé si se recuerdan de los adverbios de lugar, habían unos que tenían ga y otros que no tienen ga. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a comenzar con aquellos que llevan ga. Tenemos en la parte de arriba el adverbio de tiempo, ¿sí? Hay unos que no llevan ga, regresando a lo del ga, ¿verdad? Todos estos llevan ga y vamos a ver al final los que no llevan ga. En la parte de arriba tenemos los adverbios de tiempo, en medio tenemos una oración o una pregunta, la pregunta en este caso,
Y en la parte de abajo van a venir algunas palabras que, si usted quiere, las puede ir copiando. El material de todas maneras se le envía. Que es vocabulario simplemente para que tenga más palabras usted, ¿vea? Más vocabulario usted. Sí, pero casi no nos vamos a ir enfocando en, en el vocabulario de abajo. Solo nos vamos a trabajar el adverbio y la pregunta. Muy bien. Entonces tenemos en la parte de arriba el adverbio o la parte del día llamada tapuyagua. Tapuyagua es la madrugada. Cuando, por ejemplo, de medianoche hasta 4 o 5 de la mañana, antes de que aparezca el sol. ¿Sí? Eso es tapuyagua, es la madrugada sin sol. Y tenemos tadwi, que es, tadwi es el amanecer, ¿sí? Cuando el sol comienza a salir, cuando el sol se comienza a levantar. Eso es tadwi. Entonces tenemos la pregunta y le vamos a preguntar a Chris. Chris dice, ¿Tayora pizza? La pregunta aquí dice, bueno, el verbo tiza es despertar. La idea es ocupar en la respuesta la palabra tapuyagua. ¿Sí? Entonces, Tayora tiza. Naha, naha tapuyao. No, naha tis, naha nisa. Gata puyawa. Najaniza. Pongamos una hora. Oh, no, no, usa Una hora. ga, ¿verdad? Oh, ok. Ahora, ga. Sí, sí se usa ah, ga porque va a ga, decir una hora. Ujú. naha nisa ga chikume hora. Pero pongámosle más temprano porque tiene que ser sin luz, de Entonces medianoche hasta como como 4 o mac, 5 de la mañana. Ujú. Nahu, makwil, makwil Ajá. Mahu. hora. Macuilora a las Pero 5 horas, generalmente siempre dicen la hora más la hora, el número más la hora. Sí, los abuelos. Y ocupamos la palabra hora en español porque no tenemos una palabra o un nombre para la hora, ¿verdad? Porque el conteo del tiempo ahora es con horas. Ahora nos falta de la madrugada. ¿Cómo diríamos eso? Nahanisa ga ume ora. Ya va bien el compañero, solo le hace falta de la madrugada. Tapuyagua. Pero es un adverbio, es igual que va antes del verbo. Naha, nisa, ga, ¿Qué nos falta? ga. Sí, bueno, ahí le está ayudando Carolina, Cris. Ajá, Es Tapuyagua, vea. ok. Tapuyagua. Tapuyagua. Pero Yo me terminado en un levanto, punto. Ujú. yo me levanto a las 5 de la Makwil hora madrugada. tapuyao. ¿Sí? Yo me levanto a las 5 de la madrugada. Muy bien. Taish. Bueno. Y vemos que aquí un ga significa a las y el otro ga significa de la madrugada. ¿Sí? Macuil es un tiempo y el tiempo, antes de tiempo, ponemos el ga. Tapuyagua hace referencia al tiempo, a una parte del día. Entonces, antes de Tapuyagua necesitamos del ga también. Y tenemos la siguiente pregunta. Perdón, Tamasián, y el adverbio va al final siempre. El tapuyagua es. Sí, en este caso, bueno, en este caso sí, pero puede ir al principio, va a depender de la oración que queramos hacer. En este caso, como la pregunta era ¿qué horas te despiertas? Por eso, pero Ujú, usted puede decir en la madrugada llovió, por ejemplo, y ahí iría al principio. ok, Sí, sí. ok, Bien, ahora gracias. la pregunta va a ser para Carolina. Carolina, la pregunta dice, ¿tay horas vamos a intentar, usted me dice qué palabras no entiende y yo le ayudo. No entré al principio y entonces ya no sé qué es el tiau. Tiyau significa vas. Tiau. Tiyau Vas. vas. Tiyau Tiau vas. vas.
tú y vas, va. tú vas, usted va. ¿A Chivo qué es hora hacer. el ejercicio o amanecer o que Mutegu, ¿Qué es Nutegiu? Ujú, Nutegiu. ¿Qué es? ¿Quién recuerda? Trabajo. Trabajo, ¿verdad? trabajo. Ajá. Tu trabajo, ¿sí? Ok, ¿a qué hora voy a entrar? Naja, Tiau, Acordémonos que cuando nos preguntan con ti, yo respondo con ni. Es el Naja mismo Ni, verbo, pero dije, con Naja ni. Niau, Naja Naja Niau, ni yau, ni yau. Niyau, Naja Niyau, Dikchiwa, Nikchiwa, Dikchiwa, no, el mu es usted, ya no el mu es de tú o de usted, tú, ajá. Pero como usted está entonces yo, respondiendo, na, no, usted dice no, nu, sí, nu tegiu. no tengo, a las 6, no, chicuey, hora, Pero la hora es tiempo. tai, ta, Ga, ta, ga, picuacen, hora, hora, gapeina. la peina. Muy bien. Yo voy a hacer mi trabajo a las 6 horas de la mañana. Muy bien, a las 6 de la mañana. Muy Ujú. bien, ahora aquí hay algo bien interesante. En la parte de abajo aparece gajga. Aquí sí nos vamos a detener un ratito. Gajga, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar y cómo podría decir en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas, ¿sí? En este caso, no podemos decir peina, tiutak, tahtayuwa, no podemos decir eso no se puede hacer. Entonces usted dirá, entonces, ¿cómo voy a decir en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas? En ese caso, lo que vamos a hacer es que el plural se lo vamos a poner al ga. Gajga, gajga, peina en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas. O sea que el gajga diría en plural, ¿verdad? Gajga. No podemos decir gapesteina, no se puede. Gatiuhtiutak tampoco, ¿verdad? Entonces el plural va en el ga para volver plural una parte del día. Bien, seguimos. Tenemos ahora la siguiente pregunta y aquí dice, vamos a preguntarle ahora a Jade. Jade, Tayoras Titakwa. Ay, ¿cómo? Mm. Naha nitakwa ¿Eh? Gamahtakti Bien, Umeora. aquí vamos a hacer una pausa. Fíjense que con Tajkutunal no es necesario ocupar una hora. ¿Por qué? Porque Tajkutunal se ocupa desde las 12 a la 1, nada más. Solo es una hora o menos, ¿verdad? Son como que 58 minutos, si queremos ser muy exactos. Entonces, prácticamente no se ocupa una hora, solamente hay que decir mediodía. Y sabemos que el mediodía entonces va a ser de 12 a 1 de la tarde. ¿Sí? Entonces, le sale más fácil. ¿Cómo nos quedaría? Ok. Naha nitakwa Gatahgutunal. Gatascutunal, vea. Ajá. La pregunta decía, ¿qué dice la pregunta y qué dice la respuesta, Jade? Entonces sería Tai horas titakwa y la respuesta sería Naha nitakwa Gatahgutunal. Ah, y en Castilla, quiere decir? ¿A Taiguineguina. qué horas Ujú. come? Y yo como al mediodía. Muy bien, así es. Y aquí estamos practicando con el ga, ¿verdad?
Y todos lo hemos hecho bien hasta el momento. ¿Sí? Muy bien. Tascutunal es mediodía y se llama así porque el sol está a la mitad del cielo. ¿Sí? Tascu es mitad y tunal es sol porque el sol está a medio cielo. ¿Sí? Tenemos Tiutac, que es tarde, y tenemos la pregunta para Alicia. Alicia, Tayorahtimaltía. La idea, aunque nos bañemos en la mañana o a otra hora, es ocupar Tiutac para la respuesta, ¿verdad? Para ocupar el adverbio de lugar, de tiempo, perdón. Ok. Naha, Nimaltia, Ganawi, Gatiutak. Muy bien. Vamos a escribirlo así. ¿Está bien? Acá podemos omitirle el hora. Sí, se le puede omitir, aunque generalmente los abuelos lo dirían con el hora, aunque sea del Castilla, ¿verdad? Aunque hay personas que dicen, no, pero es que como es Castilla, mejor no hay que usarlo. Y está bien. Se entiende también si decimos a las 4 de la tarde. No hay ningún problema, se entiende, ¿sí? Em, pero de preferencia, pues ocupémoslo. Así lo dicen los abuelos, ¿verdad? Pero es opcional. Si usted quiere quitarle la palabra ahora, también se la puede quitar. La pregunta aquí, ¿qué decía en Castilla, Alicia? ¿A qué horas te bañas? Y la Ajá, respuesta me baño a las 4 de la tarde. muy bien, gracias. Así es. Muy bien. Y aquí no sé si lograron copiar estas frases. Si no, en lo que están copiando, las personas que no me dijeron su nombre para que les agregue a la lista, me lo pueden decir. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tenemos ahora la siguiente pregunta que es, bueno, el siguiente adverbio que sería tayuwa, que es noche. Y la pregunta para Aide dice, Tayorah tiahsik gamuchan, ¿a qué horas llegaste a tu casa? ¿Sí? ¿A qué horas llegaste a tu casa? Entonces, ¿cómo respondería a esta pregunta? La idea es que usted llegó anoche, ¿verdad? Alguna hora de la noche, ¿sí? Idea, Alexandra. Tayorah tiahsik gamuchan, Aide. Naha, Yahi, Niahsik. ¿Mm? Nia, Yo llegué a mi casa, dice usted. Ga, Gatikume, Ganuchan. Sí, como me decían muchan, porque yo le estaba preguntando a usted, ¿ve? ¿A qué horas llegaste a tu casa? Pero usted me dice, yo llegué a mi casa. ¿A qué horas? Tikume, Kora, Pero chicume es un número, es tiempo. ¿Qué falta antes? Tayua, Tesu. No. ¿Qué le falta antes de decir la hora? Antes del tiempo va siempre Ga, ga, así es. Gachicume, parece que me dijo. Ga, Ajá. ¿Qué más? Tayua, Llegué a las 7. ¿De qué? Tayua, ¿Qué nos falta antes de Tayúa? Nos falta el otro ga, porque Tayúa es noche, es un pedazo del día. Entonces necesitamos ga Tayúa, ¿sí? Ga Tayúa. Bien, Tayua, entonces la respuesta sería, yo llegué a mi casa a las 7 de la noche, ¿sí? gracias a Dios. Bueno.
Bien, ahorita ya se me acabó la asistencia que ya teníamos, entonces volvemos a comenzar con los que ya pasaron. Si alguien quiere participar de los que no me ha dicho su nombre, me avisa. Vamos ahora con las excepciones. Las excepciones, em, es decir, que a partir de aquí ya no llevan ga, ¿sí? Ya no llevan ga. Sería un error si les ponemos ga. Bien, tenemos los días y el tiempo y vamos a ir para adelante y vamos a ir para atrás para conocer em, cómo se comportan o cómo están los días, ¿sí? Tenemos an, que es hoy, ahora, este día, ¿sí? An, hoy, ahora, este día. Yalúa es ayer. Yalúa, ayer. Vamos para atrás ahorita. Viepta, antier. Gaipan viepta, antes de antier. Este día, fíjense que antes sí tenía un nombre, pero la Real Academia de la Lengua se lo quitó porque era una palabra poco usada en español. Este día se llamaba anteayer. Anteayer. ¿Sí? Que es un día antes de antier. ¿Sí? Entonces, hoy, ayer, antier, antes de antier o anteayer. Y tenemos para el futuro musta, que es mañana, mañana del día siguiente. Wipta, pasado mañana. Gallipan wipta, después de pasado mañana, el día después de mañana. Ahora, si usted se fija, de todos los que están acá, solo los últimos llevan ga. ¿Sí? Gallipan wipta, gallipan viepta. ¿Sí? Llevan ga. Otra cosa es que, fíjense que viepta también hay otra manera en que lo dicen algunos abuelos. Y la palabra viepta también algunos abuelos lo dicen como yepta, con y, ¿sí? Yepta, yepta. Pero hemos puesto viepta porque es como la forma más común, ¿sí? Ahora es la que más se usa. Pero también ustedes van a escuchar que hay abuelos que le dicen yepta. Yepta, con Y en lugar de la B y de la I. Bien, ¿habrá alguna pregunta aquí con los días? Eso. Solo para aclarar, Ujú. entonces, si vamos a decir ayer, por ejemplo, ya no usaríamos gas, sino que solo No. diríamos yalúa. Ujú. Sí, solo así. Así es. Ajá. Ya, lo único que va a llevar ga es Gaipan Viepta, que de hecho ya se lo escribí de una vez para que no se nos olvide. Todos los demás no, solo se mencionan. Ayer me caí. Yalúa, Yalúa ni Wetsky, dice usted, por ejemplo. Ayer me caí. Entonces, de una sola vez se pone sin poner nada antes. Sí, estos no llevan nada. Sí, Ok, bye. bueno. Bien, bueno, vamos a seguir. Tenemos ahora an, que significa hoy, que ya lo vimos, pero de an se deriva otra palabra, que es an, 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 significa ahorita, pero tenemos varios ahoritas. De hecho, tenemos tres. Tenemos Uxan, tenemos Sanuk y tenemos Angan. Cada uno se usa de una manera diferente. Bien, vamos a preguntarle a Chris. Dice Tai Ikchiwa. La idea es ocupar Angan ahorita, Chris. ¿Qué hago? La pregunta, Ajá, ¿o qué voy a hacer? sí, ¿qué estás haciendo? Ajá, ¿qué haces? An o anhan, naha, Angan, Angan, an, naha,
Y, como, te- Mumachtia es el verbo estudiar, por ejemplo. ajá, numachtia, Ni, naha, machtia, ni mumachtia. Náhuatl machtia, está estudiando. Ve. Ujú. machtia, Naja, machtia, naja ni mumachtia náhuatl. Ahorita estoy estudiando náhuatl, dice usted. Muy bien, hablemos ahora entonces de los otros ahorita. Tenemos ahora, supongamos que, bueno, an tiene una ventaja. Comencemos con el último, que ya lo estamos ocupando. An, usted lo puede ocupar en presente, en pasado y en futuro. Por ejemplo, en pasado, usted viene y le borra la A al verbo y le agrega una J. ¿Sí? An ni mumachtih náhuatl. Entonces ahí dice, ahorita estudiaba náhuatl, como que estaba estudiando náhuatl hace un ratito, vea, pero ya no, ¿sí? Ahorita estaba estudiando náhuatl, ¿sí? Hace un momento, pero ya no. Y an nos sirve igual. Y en futuro le devolveríamos esa A que le hemos quitado y va a perder naja. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, y ponemos an ni mumachtia náhuatl. Ahorita estudiaré náhuatl. Ahorita voy a estudiar náhuatl, ¿sí? Porque no está estudiando ahorita, pero se va a poner a estudiar, ¿sí? Entonces, y vemos que an nos sirvió para todas, ¿sí? Lo mismo con uxan. Uxan me sirve a mí para el futuro, ¿sí? Uxan ni mumachtia náhuatl. Ahorita voy a estudiar náhuatl, ¿sí? En futuro. Igual que Sanuk, me sirve para futuro. Sanuk ni mumachtia náhuatl. Ahorita voy a estudiar náhuatl. Sí, en un rato, en un momento. Pero, por ejemplo, tenemos que irnos fijando que, por ejemplo, Uxan solo se puede ocupar en presente y en futuro. Sanuk solo se puede ocupar en pasado y en futuro, no en presente, ¿vea? Y el único que se puede ocupar con los tres es an. Entonces, si a usted le sale más fácil memorizarse an, hágalo, porque le va a facilitar muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. eso. Eso. Bueno, Eso. bueno, vamos entonces a seguir. Tenemos entonces otra palabra, otro adverbio, y tenemos la palabra mujmusta. Mujmusta que es todos los días, ¿sí? Todos los días. Se parece a musta, ¿verdad? De hecho es como el plural de musta, pero es todos los días. Vamos a preguntarle a Carolina. Carolina dice la pregunta, ¿Geman timumachtia náhuatl? Eso. No todos los días. Ni Ana, pero la idea es que naja, contestemos todos los días. Ajá. Ujú. naja, naja, nineman, nineman, timumashdia nawa musta. No. No, Naja ni mumachtia. nimamachtia nawa musta. Ejé, yo estudio náhuatl todos los días, dice usted. Muy bien. Ay, no. Así es. Ujú. Bueno, mujmusta todos los días. Bueno, hablando de esto, mujmusta puede también tener un significado como de siempre, vea, porque todos los días es siempre, también, vea. ¿Sí? Pero hablemos de los siempre que existen en náhuatl. Hay una palabra que la gente suele utilizar siempre como siempre, que es sempa. Sempa no es que signifique siempre, ¿sí? Se parece mucho a la palabra en español y por eso probablemente la adoptan generalmente como siempre. Siempre, perdón, sempa quiere decir
de nuevo, nuevamente, ¿sí? De nuevo, nuevamente, otra vez, ¿sí? Eso es lo que quiere decir sempa. Ahora, pero también puede tener un significado como siempre, pero vamos a descubrir cuándo es que se va a ocupar, ¿sí? Eh, eh, Tempa va a tener el significado de siempre cuando nosotros hagamos una cosa regularmente. Cuando hagamos una acción de manera seguida sería. Por ejemplo, usted va al mercado, ¿sí? Y usted dice, ay, yo siempre voy al mercado, ¿sí? Usted dice que siempre va al mercado. En ese caso, usted sí podría decir, ah, sempa, ni tagua gatianguis. Yo siempre voy a comprar al mercado, ¿sí? Sempa. ¿Pero por qué sempa? Porque aquí estamos diciendo como nuevamente voy a comprar al mercado, de nuevo voy a comprar al mercado, otra vez voy a comprar al mercado. O siempre porque usted hace una acción seguido, ¿sí? Seguido, pero con días de separación. Por ejemplo, usted dice, siempre voy al mercado, pero va los sábados, por ejemplo. Siempre los días sábados, siempre los miércoles, siempre los lunes. No es un siempre continuo, ¿sí? No podría ser todos los días, porque si fuera todos los días, entonces usted dice mujmusta, ¿verdad? ¿Sí? Mujmusta ni unitagua gatianguis, ¿sí? Mujmusta. Pero sempa es cuando usted hace una acción de vez en cuando, regularmente, ¿sí? Cada viernes, cada sábado, cada domingo, usted hace esa acción. Eso es SEMPA. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, no sé si alguna vez en este nivel les va a servir mucho porque vamos a hacer muchos cuentos. Y no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en cómo sería el siempre felices de los cuentos, ¿verdad? Porque todos los cuentos terminan, y fueron felices por siempre, ¿verdad? O se casan para siempre, ¿verdad? Para toda la vida. Entonces, ¿cómo describimos eso? Entonces, en ese caso, casi siempre se describe, ¿verdad? Palmuchine shiwit, ¿sí? Para todos los años. ¿Por qué? Porque la pareja se casa, alguno de ellos se va a ir antes, ¿verdad? Entonces se les acabaron los años ahí, o generalmente pues todos tenemos cierta cantidad de años y se nos acaban. Entonces, para todos los años, ese es como el siempre continuo, ¿sí? El siempre de los cuentos. No existe una palabra así específicamente como siempre, siempre, así como lo decimos en español, pero esto es la que nos va a servir para cuando estemos escribiendo historias. No sé si hay alguna pregunta con los siempres. Eso. Eso. Bueno, Eso. bueno, seguimos entonces. Tenemos ahora una pregunta. Esta pregunta está complicada. Tegeman es nunca, nunca. Em, Acá dice, Geman tiutina chelkawa. ¿Cuándo me vas a olvidar? Dice la pregunta. Acá, como es el tegeman es una negación, las negaciones siempre van al principio. Por ejemplo, usted dice, te no gusto, no me gusta. O por ejemplo, usted dice, vamos a ver, te su nicknegi, no quiero, ¿verdad? Te su nickpía, no tengo. La negación siempre va al principio. Y te geman lleva una negación. Te es no, geman es cuando, pero cuando se une es nunca. Entonces, la idea aquí es responder nunca te voy a olvidar, vea. Entonces, como el tegeman o el nunca es una negación, va al principio. Tegeman, new, ni, porque me preguntaron con tiu, yo respondo con new. Me preguntaron con teenage, yo respondo con ni, ¿sí?
En este caso no puedo seguir escribiendo lo mismo porque nech es un acusativo. En 2 clases vamos a ver lo que son los acusativos. Entonces aquí yo ya voy a responder mets, porque nech es olvidar me, pero la respuesta va a ser nunca te olvidaré, ¿sí? Te, ya no va a ser me. Entonces, pues sería así, ¿sí? Nunca te voy a olvidar. Vea. La pregunta, la respuesta ya cambia un poco porque lleva acusativos, se le llama esto. Pero lo importante es recordar que cada vez que nos pregunten con ti, respondemos con ni, ¿sí? Eso es bien importante. El kawa aquí es el verbo olvidar. El kawa. Nech y mets se llaman acusativos. Tenemos san, que significa no más o nada más. No más o nada más. Nosotros les voy a poner algunos ejemplos en español. Bueno, mejor veamos mejor, el que está escrito. Es bastante bueno. Dice Shinechnutsa, que sería llámame. Y dice la respuesta, no más llego a mi casa, nada más llego a mi casa. Sí, a veces decimos no más o nada más, pero con que se entienda la idea de no más o nada más es suficiente. Permítame. Ahí estamos. Bueno, tenemos ahora otro ejemplo en la parte de abajo que dice San Yunik Chiwa, que sería nada más lo hago o no más lo hago, dice usted. ¿Sí? Nada más o no más es lo que significa san. San también se le puede o agregar a otras palabras, como por ejemplo a chupi. Chupi usted ya sabe que es poco o poco, ¿verdad? Entonces, si usted le agrega san, usted dice nada más un poco. Eh, no más un poco, ¿sí? Nada más un poco, no más un poco. Nada más, no más, ¿sí? Podría ser el Tenemos, chupizán si decimos solo un ¿cómo? poco. Sí, por ejemplo, cuando tal vez alguien nos ofreció agua, ¿querés agua? Ah, chupizan niknegi, dice usted. Poquita, nada más un poco quiero, no más un poco quiero, dice usted. Ajá, chupizan niknegi, dice usted. Nada más un poco quiero. Sí. Y tenemos ahora estas otras palabras. Tenemos maya, que significa solo o solamente. Solo o solamente. Maya es solo o solamente. Entonces tenemos aquí la primera oración que dice Maya se lala niknegi. ¿Cómo lo traduciríamos ahí? Solo Niknegi está mal naranjas escrito quiero. ahí. Solo Ujú. naranjas S- quiero. Solo un Solamente poco. Solo una, una naranja no, quiero. No, solo solo una naranja. naranja. No, una naranja quiero. Solo una naranja Ujú. quiero. Sí, solo una naranja quiero. Tenemos la segunda oración que dice Mayaya Hawitz. Witz es venir, es el verbo venir. ¿Qué dice ahí? Solo vengo. No. So- Él o ella viene. solamente vengo. Solamente viene. Solo ella viene. Ajá. Solo ella Solamente o viene. solo él Solo viene ella o solo viene. ella viene. Solo ella viene. Bien. Y ahora tenemos sa, que no es lo mismo decir sa que sa, ¿sí? Sa, sa. Ese apóstrofo indica que hay un alargamiento vocálico, ¿sí?
Entonces, sa significa ya solo o ya solamente. Es como el maya, pero con el ya. ¿Sí? Es extraño. En español lo decimos con dos palabras, en náhuatl solo con dos letras. Sa, ya solo o ya solamente. Entonces tenemos aquí naga, es quedar, queda, el verbo quedar o queda. Entonces si decimos sa, se, la naga, sa, se, la naga, ¿cómo lo traduciríamos? Solo una naranja queda. Ujú, ya solo una naranja queda. Sa, yey, la nicpía. ¿Cómo sería eso? Solo tengo 3 naranjas. O ya solo tengo Ujú, 3 naranjas. Solo ajá, tres ya naranjas solo tengo. 3 naranjas tengo, ¿verdad? Ajá, muy bien, muy bien. Y el maya, fíjense que es muy común también en los libros ver esto que dice semaya, pero por ejemplo preguntándole a Nancy Sixta, ¿cómo entiende la palabra semaya? Ah, que solo uno dice, ¿sí? Porque recordémonos que el C, ¿qué número es? Uno. El uno, ¿verdad? Y entonces maya es solo. Uno. Sí, C Maya, Maya C, es uno solo, solo uno. Entonces, se entiende así, ¿sí? Como uno solo, solo uno. Y eso Bien, quieren decir cuando ponen ese maya o maya C. sí, C Maya, solo uno. Sí, Ajá. solo uno, solamente uno. Sí, Sí. bien. Y tenemos ahora estas palabras em, y vamos a hablar de nemanga o neman, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero hablemos un poquito de la pronunciación, ¿vea? Ya sabemos que el sonido es nasal, nemanga, 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 nemanga. Pero si no lo sabemos pronunciar, sería nemanga, con G, ¿verdad? Que de hecho también los abuelos ya lo dicen con la letra G, ¿sí? Porque es el sonido más familiar en español y el español es el idioma que está dominando ahorita. Neman también es una forma igual de decirlo. Es igual, usted puede decir nemanga, neman, ¿sí? Puede decir los dos. Y significa pronto, rápido, después, pronto, rápido, después. Em, sí, pronto, rápido, después. Esos serían sus significados más básicos. Pero después, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Sí? Tiene que ser en un lapso corto de tiempo. Esto es bien importante porque no podemos dejar pasar mucho tiempo. Es algo que va a pasar dentro de un rato. Para que entendamos mejor hay que ver el ejemplo. Y dice la pregunta, "Geman tiutiga pagamu cuacuach". ¿Cuándo vas a lavar tu ropa? ¿Cuándo lavarás tu ropa? Em, y la respuesta dice, achtu, que significa primero, achtu niunitakwa, primero voy a comer, neman, y después, niunigapaga, voy a lavar, nucuacuach, mi ropa. Entonces, achtu ni unitakwa, neman ni unigapaga nucuascuach. Primero voy a comer y después voy a lavar mi ropa. Bien, aquí el neman dice después, ¿verdad? Después voy a lavar mi ropa. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso del neman o nemanga, porque tiene que ser algo breve, algo que va a ocurrir en un rato, ¿sí? Porque digamos que usted esté comiendo, como en el ejemplo, y usted dice, ah, solo termino de comer y me pongo a hacer esa otra cosa. Ahí usted ocupa neman o nemanga.
Pero ¿qué pasa si usted dice, ah, no, pues tengo pereza, lo voy a hacer en la tarde, digamos? ¿Verdad? ¿Tendría sentido ocupar Neman o Nemanga? La respuesta es no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, em, porque para esa gracia entonces digo gatiutak en la tarde o digo gatayuwa en la noche, ¿sí? De una sola vez digo el día, la hora, el momento en el que yo lo voy a hacer. Nemanga o Neman es porque lo voy a hacer dentro de un momento, dentro de un rato, que lo voy a hacer rápido, pronto. Pronto también significa, ¿sí? Pronto. Entonces, si no es algo pronto, pues no vale decirlo, ¿vea? Es como, por ejemplo, tal vez yo, no sé, voy a dejar, por ejemplo, a un niño, una niña a la escuela, ¿sí? Y, qué sé yo, tal vez estudia todo el día. Entonces, yo voy a ver a esta persona hasta la tarde, ¿sí? O noche. Entonces, yo no le podría decir Timuitat Neman o Nemanga, ¿sí? Nos vemos pronto. Nos vemos en un rato, nos vemos después, porque va a pasar casi todo el día para que nos volvamos a ver. En ese caso, saldría mejor decirle, ah, timuitat gatiuta, timuitat gatayúa, o timuitat musta mañana, si ya no nos vamos a ver dentro de un rato. Entonces hay que ser muy específicos con el uso de esta palabra. No sé si hay alguna pregunta con estas palabras. Achtu primero, Neman Sí, después. Primero o antes, ¿se entiende? Ve? Primero o antes. Antes voy a comer o primero voy a comer. Ujú. Bueno, seguimos. Tenemos la palabra genayuk. Genayuk significa todavía, aún, todavía o aún, todavía o aún. Y tenemos aquí la pregunta, ¿tenés más naranjas? Hablemos del uk. El uk, usted ya lo había visto cuando vimos los números. Uk, usted sabe que significa otro, otros o más, ¿sí? Otros o más. Por ejemplo, usted decía, ukse, uno más, otro más, otro uno. Ukume, dos más, o otros dos. Uk Iyei, otros tres. Uk Nawi, Uk Makwil, Uk Chicuasen, Uk y todos los Uk que usted quiera, ¿sí? Ahora, el Uk también usted se lo puede agregar a otras cosas. Por ejemplo, usted dice el verbo tikpia. ¿Verdad? Tikpia es tú tienes, vos tenés. Entonces, si usted le agrega uk, usted dice tikpiayuk, tikpiayuk lala. ¿Cómo lo traduciríamos aquí? tenés más naranjas, más naranja. Ujú. Tenés más naranjas. Ajá, tenés más naranjas, tenés otras naranjas. Y entonces, ¿cómo podríamos responder aquí? Digamos que Eh, sea así. Eje, naja, mi tía, mi tía, Nikpiayuk, gen, nikpiayuk, lala. ah, Ujú. Sí, yo tengo otras naranjas. Sí, yo tengo más naranjas. En el caso de que sí las tengamos. Sí, ujú. muy bien. Entonces, perdón, pero no hemos ocupado Ajá, el pero gen el ayuk. Gengai, por eso decía. Eje, naja nikpiayuk la gen ayuk. Podemos ponerlo al Ay, final, podemos ponerlo antes, ¿verdad? Sí. ok. Sí, yo todavía tengo naranjas. Sí, yo tengo más naranjas todavía. El gen ayuk lo podemos poner incluso después del eje, que no lo habíamos puesto. Ok. Sí, todavía, aún. Estos no tienen un lugar así específico donde se les tenga que poner. Eso suena. Ok.
Sí. Bueno, seguimos. Tenemos esta otra palabra. Cuando usted se encuentre dos vocales, recuérdese que hay que romper esos diptongos, vea, como en teyuk, en teya, ¿sí? Es imaginaria esa Y, pero la pronunciamos como Y, porque no nos gusta en náhuatl que hayan dos vocales unidas. Entonces siempre se rompen. Entonces decimos teyuk, 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 teya, teya, teya. Bien. Y hablemos ahora del verbo tami. Tami. Tami significa terminarse. Tamik en pasado se terminó. ¿Sí? En pasado. Pero en presente el verbo es terminarse. ¿Sí? La pregunta dice, literalmente dice, se terminó de tú hacerlo, terminaste de hacerlo, ¿sí? Terminaste de hacerlo, digamos el trabajo, la tarea, algo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y la respuesta es sí, ¿por qué yo no pudiera decir eje? No pudiera decir eje, ni tamik. ¿Por qué no podría decirlo? Porque si no, el que se acabó o el que se murió, en este caso sería yo, ¿sí? Porque el verbo es terminarse, ¿sí? Entonces yo no pudiera decir, sí, yo terminé. No, yo no me he terminado. Lo que se terminó es el trabajo que yo estaba haciendo, es la acción que yo estaba haciendo. Usted puede decir, eje, tamik nenutegyu, nutegyu. Sí, se terminó mi trabajo, dice. Sí, se terminó el trabajo. ¿Sí? Porque usted lo hizo, es cierto, pero lo que se acabó fue la tarea, el trabajo, sí, lo que usted estaba haciendo, no usted, ¿sí? Eso es bien complicado al principio de entender este verbo, eh, pero este verbo va aplicado a la cosa que se va a acabar. Terminé de trabajar, terminé de comer, ¿sí? Tamik, dice usted. Usted no puede decir ni tamik para decir, terminé de comer. Eso es un buen ejemplo. Usted no puede decir eje, ni tamik, ¿sí? Ni taqua, ¿sí? Diría usted tamik ni taqua. Se terminó yo de comer, ¿sí? Terminé de comer, dice usted en español. Pero la acción es comer, vea, ¿sí? Pero lo que se terminó de hacer es la acción. Se terminó yo de comer. Terminé de comer, ¿sí? No puedo decir ni tamik, ¿sí? ¿Y teyu qué significa? Ya, Todavía no o todavía aún no. no. Ok. Todavía no o aún no. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿y terminaste de hacerlo? Teyuk, dice usted, vea. Teyuk, teyuk, eh, teyuk tamik chiwa. Todavía no. Bueno, aquí le quitaría la K, porque todavía no lo hemos terminado, se está haciendo, vea. Todavía, sí, todavía no termino de hacerlo, dice usted, porque lo está trabajando, ¿sí? Todavía no termino de hacerlo. Y tenemos dos frases en la parte de abajo, pero estas frases, si usted las divide por partes, no tienen ningún sentido, pero por sí solitas, sí. Entonces usted dice, teya y pan, literalmente eso no tiene sentido. Teya es ya no, y pan es atrás. Entonces, ya no atrás, dice. No se entiende nada. Pero la frase por sí solita significa que ya no hay tiempo. Teya ipan, ya no hay tiempo. Ipanguk, todavía hay tiempo. Aquí suena como que fuera una G,
Así lo dice la mayoría, ¿vea? La NG, la NH, acordémonos que podría sonar Ipanguk, Ipanguk, Ipanguk. O la mayoría pues ya dice Ipanguk, ¿sí? La NH ha pasado a ser NG, Ipanguk, Ipanguk. Todavía hay tiempo, ¿sí? Cuando todavía tiene tiempo de algo. Por ejemplo, usted dice, Teya ipan palnitacua. Ya no hay tiempo para que yo coma, dice usted. Palnitacua, Teya ipan palnitacua. O dice, ipanguk palnitacua. Todavía hay tiempo para que coma, dice usted. Palnitacua. Entonces, ¿puede haber tiempo o no puede haber tiempo? Hacer esas acciones. Bien, vamos ahora con los adverbios de duda. Adverbios de duda. Tenemos el primer adverbio de duda y es anga. Anga tiene varios significados. Significa quizás, probablemente, quizás, probablemente, tal vez, posiblemente. ¿Sí? Tiene muchos significados, pero todos le llevan a que es una acción que probablemente sí o probablemente no, ¿verdad? Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, ¿sí? Y tenemos la pregunta, Tayiga Chuga Neshulut. ¿Por qué llora el bebé? Shulut es bebé. Shulut, Shulut, bebé, un tierno, un recién nacido, ¿sí? En náhuatl nosotros somos Shulut, ¿sí? Luego somos, después, primero de somos Shulut, luego somos Gunet, ¿sí? Y luego ya ahí ya cada quien se divide, si es Iguapil o si es Pilsimber, ¿sí? Sí. Ahí ya se divide y ya de ahí pues si es Siwat, si es Tagat, cada quien va creciendo, ¿sí? Pero de nacimiento todos somos Shulut y Gunet alguna vez en la vida. ¿Qué Shulut, sería bebé. good? Gunet es un niño, pero ya no tierno, que ya no es como un niño tiernito de brazos. Gunet es hasta que usted, por ejemplo, aprende a caminar, por ejemplo. Ya cuando usted aprende a caminar, ya usted se convierte en Siwapil o Pilsin, hasta que se casa. Entonces, Gunet es como un niño, pero ya más, un niño, Como, pero ya no un como, tierno, pues. Ujú, como ujú. denominan como en la primera infancia, algo así. Sí, algo así. Digamos Algo que así. el Shulut es de meses, el bebé. Acaba de nacer, Mm, tiene un mes, dos ajá, meses, está bien aguadito. Y el Gunet ya cuando ya se comienza a sentar, comienza a ok. querer caminar, comienza a incluso a probar comida más sólida, ya es el Gunet. Sí, hasta que ya comienza a caminar, ahí ya es, digamos, pongámosle hasta los 3 años, probablemente ya es, ya ahí se comienza a definir, vea, el niño, la niña, el siguapil, el pilsin. Bueno, tenemos Tayiga Shuganeshulut, ¿por qué llora el bebé? ¿Por qué llora el tierno? Y aquí tenemos una palabra bien importante, Tayiga. Cada vez que usted mire Tayiga y que le pregunten con Tayiga, usted va a responder siempre con Iga. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? No importa lo que le pregunten, pero si le preguntan con Tayiga, usted siempre está obligado a responder con Iga. Tayiga chuga ne shulut. ¿Por qué llora el bebé? Y Iga, porque tiene hambre. ¿Cómo diríamos que tiene hambre el bebé? Iga neshulut, ¿qué? Y ¿Cómo mañana, decimos tiene hambre? Mañana nada más. ¿Sí? Si soy yo, digo ni mañana. Si eres tú, dices ti mañana. Si es él, decimos mañana, nada más. Y pongámosle al final anga, ¿vea? Porque el bebé tiene hambre.
quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, ¿sí? Quizás, ¿verdad? No sabemos, pero estamos suponiendo que el bebé tiene hambre. Entonces, acordémonos de esto. Cada vez que nos pregunten con tayiga, vamos a responder nosotros siempre iga, iga. Tayiga, iga, tayiga, iga. Y tenemos este otro que es masa, 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 masa. Quiere decir no vaya a hacer qué. Todo eso significa no vaya a hacer qué. 4 palabras. No vaya a hacer qué. 5 palabras, mejor dicho. Sí, no vaya a hacer qué. No vaya a hacer qué. Aquí la pregunta dice, ya Wiggy Magat, va a llover, dice, va a dar agua. Entonces usted dice, sale a ver tal vez a la ventana y dice, masa. Por ejemplo, para dar una respuesta completa, diría usted, New, Nikuiga, Nutsunsaka. Me llevaré la sombría, dice usted. Ma, sa, gimaga, no vaya a ser que llueva, dice usted. Voy a llevarme la sombría, no vaya a ser que llueva. ¿Sí? No vaya a ser que de agua. Y tenemos aquí otros ejemplos de masa. Y dice, masa ni ahui. Otra cosa interesante es que después de masa no necesitamos escribir el verbo en futuro. Porque como estamos expresando una posibilidad, una teoría, algo que nosotros creemos que puede pasar, pero no estamos seguros, entonces usted lo pone en presente. ¿Sí? Usted dice, no vaya a ser que llueva. ¿Sí? Literalmente dice, no vaya a ser que esté lloviendo. Literalmente eso dice, pero no es necesario que usted lo ponga en futuro porque esa acción usted está dudando en si va a pasar o no, ¿sí? Por eso la pone en presente. Entonces tenemos el primer ejemplo que dice, Masani ahui, no vaya a ser que me moje. Masa tenigajsi, no vaya a ser que no lo encuentre. Masa tenechajsi, no vaya a ser que no me alcance. Masa tami, no vaya a ser que se termine. Masa wetziganujpak. No vaya a ser que me caiga encima, dice usted. Le repito, no vaya a ser que me moje, no vaya a ser que no vaya a ser que no lo encuentre, no vaya a ser que no me alcance, no vaya a ser que se termine, no vaya a ser que me caiga encima. ¿Alguna pregunta con el masá? Eso. Bueno, masá. Bien, seguimos y ahora tenemos Weliahaya. La pregunta dice, nos vemos mañana, Timuitat Musta, y acá tenemos dos opciones, ¿sí? Podemos decir Weliahaya y Muitat Musta. Bien, fíjense que Weliahaya viene siendo como un ojalá en español, ¿sí? No sé si ustedes sabían que el ojalá en español viene del árabe y significa ojalá, ¿sí? Y nosotros decimos ojalá, ¿sí?
porque le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Sí, que pase algo. Ojalá generalmente también se ocupa como primero Dios, ¿sí? Entonces, Huelia Haya es exactamente igual que estas dos palabras. Usted puede decirlo o traducirlo como ojalá o como primero Dios. Con Huelia Haya usted no está seguro o segura, no está seguro o segura de qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Entonces usted dice, primero Dios, nos vemos mañana. Ojalá nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Entonces es como que algo puede pasar o no, pero usted como que lo deja al destino, lo deja a Dios, ¿verdad? Porque no está, usted sabe que quiere verse con esa persona mañana, pero mm, en español tenemos esa costumbre también, ¿verdad? Decirle, primero Dios, nos vemos mañana, ¿sí? Entonces, no hay como una certeza segura. Y tenemos Yahaya, que esto es muy parecido a Wel Yahaya, pero es como cuando nosotros damos la palabra de que sí va a pasar algo. En español le decimos a la persona, te lo juro que nos vemos mañana, te lo prometo que nos vemos mañana, ¿sí? Te doy mi palabra que nos vemos mañana. Cuando usted usa Yahaya, significa que así truene, llueve, relampaguee, usted va a hacer esa acción. Entonces, con Yahaya es como cuando usted da su palabra, jura, promete, ¿sí? Que va a hacer algo. Eso es el uso que tiene Yahaya. Sí, entonces se parece mucho, vea. Tal vez usted llega a alguna casa, tal vez, no sé, vea, tal vez no le alcanzó, tal vez quería comprar algo y no le alcanzó a pagar todo. Y entonces usted le dice, ya, ya, ¿sí? Mañana le voy a pagar sin falta, le prometo, le juro, ya, ya, ¿sí? Con Yahaya es eso, es usted dando su palabra porque algo va a pasar, le promete, le jura. Y con Huelia Haya, pues usted espera que la vida, que Dios, que el destino le permitan hacer esa acción. Siempre si hay preguntas, por favor me avisan. Y tenemos ahora la palabra melca. Melca, fíjense que, bueno, los abuelitos usan mucho el pero, que es el mismo pero del español, ¿verdad? Pero, porque no existe un pero existe melca, que melca significa aunque, ¿sí? Aunque. Em, el pero y el aunque en muchas ocasiones se puede intercambiar, ¿sí? Usted tendría que buscar la forma para que le quede bien la oración, ¿sí? Entonces usted dice, por ejemplo, tesu nikpia nutegu. Melca nunan nikpia, dice usted, ¿sí? No tengo papá, pero tengo mamá, dice usted. Literalmente usted está diciendo, no tengo papá, aunque tengo mamá, dice, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el melca muchas veces se puede intercambiar con el pero. A veces hay que mover un poco la oración, pero melca significa literalmente aunque, aunque. ¿Alguna pregunta? Eso. Bueno, vamos ahora con los adverbios de negación. Los adverbios de negación. Tenemos el adverbio de negación tesu, que este pues ya lo conocemos, no nos vamos a entretener aquí. Es no, ¿verdad? Ya lo conoce usted. Tenemos nan, que este sí es nuevo para ustedes, de este sí hay que platicar. ¿Por qué? Porque recordemos también entonces que hay tres nan y esto está un poco complicado, ¿sí? Un nan que significa mamá, un nan que significa nance y el otro nan que significa ni. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar entre todos estos nan?
el primero es fácil. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque lleva Antes, posesivo. posesivo antes. Así es, lleva posesivo, ¿verdad? Entonces solo nos quedan los otros dos. Y estos dos sí no tienen una manera de identificarlo, simplemente con el oído y con el contexto de lo que estamos hablando o de lo que se está escribiendo. Entonces, o probablemente algún nan tenga alargamiento y el otro no, vea. Eso todavía no se ha verificado. Tal vez uno es largo, vea. Nan, y el otro es nan. Puede ser también eso. Alguna diferencia mínima debe tener en su pronunciación, pero nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? A la pronunciación correcta para no equivocarnos. Nan es ni. Y la pregunta dice, Juancito está enojado y llorando. Esta pregunta es por una canción. En náhuatl hay una canción que dice, Juancito Sepilsin, Suxulgalan Chiva. Entonces habla de un niño. Entonces, acá decimos Juancito es su cualani, no está enojado. Y aquí, fíjense que en náhuatl el guannan casi siempre se ocupa, y es muy náhuatl, decir guannan, guannanchuga, guannanchuga, y ni está llorando, dice, y ni está llorando. Por ejemplo, ¿cómo diríamos ni blanco ni negro en náhuatl? ¿Sí? Nanistak, guannantiltic, ¿sí? Es muy náhuatl ese guannan, ¿sí? Y ni blanco, perdón, ni blanco y ni negro, dice usted. Sí, en español usted le quitaría el guan, ¿verdad? Entonces, esta también es otra forma como de ir identificando este otro nan o este otro ni. Em, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eso, Eso. seguimos. Vamos, tenemos el nanse, nanse, sí, nanse, nanse. Ni uno, ninguno. ¿Sí? ¿Cuántos lápices tienes? Nanse tisatnikpia. Ningún lápiz tengo, dice. ¿Cuántos lápices tienes? Nanse tisatnikpia. Tenemos la palabra te haga, que significa no alguien, no alguien. ¿Quién sería no alguien? Nadie. Nadie, ¿verdad? Nadie, un nadie. Te es de no y haga alguien, no alguien, un nadie, nadie, ninguno, nada, nada de gente, vean, nadie. Tenemos la pregunta, te haga gajwala, te haga juala. Nadie vino, dice, tal vez el niño tenía una fiesta o algo y pues nadie llegó, ¿sí? Nadie vino. Y tenemos algo bien interesante que les quiero comentar es que, por ejemplo, te hagas es nadie, ¿sí? Que literalmente sería no alguien, no, no alguno, vea, ¿sí? Pero el haga se ocupa en plural. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿verdad? Ahaga, en plural, ve. Aquí está ahaga. Ahaga, gimati. Gentinat, naranja, ticnahua, ¿sí? Yo les preguntaría a alguien, pero ajaga está en plural, como diciendo alguno, alguienes, alguien del montón de ustedes, ¿sí?
No sé si se entiende esto, es algo enredado, pero ajaga porque yo me estoy refiriendo a varios alguienes, a varios, sí, a varios alguienes, ¿sí? A varias personas. ¿Alguien sabe, sí? ¿Alguien del montón de ustedes con quien yo estoy hablando sabe cómo decimos naranja en náhuatl? Sí, ajaga. Sería como alguno de ustedes, ¿verdad? Del grupo, Ajá, digamos. alguno de ustedes, así es, porque son varios en el grupo, así es. Y ese ajaga. Entonces, para las preguntas, cuando van dirigidas al grupo de personas, van en plural, ajaga, ajaga. Bien, y tenemos ahora para ir finalizando, los últimos adverbios que vamos a ver son hoy van a ser los adverbios interrogativos. Los adverbios interrogativos, tenemos el primero que es ga. Ojo con esto, no se vaya a confundir con el ga, está el ga y el ga. Esa J tiene que sonar, porque si no va a decir ga, ¿verdad? Que es el que estuvimos viendo al inicio de la clase. Es ga, 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 con J. ¿Ok? Ga, 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 ga es quién. Entonces dice, ga yaha. ¿Quién es él? Ah, Yaha, Yahane Tamashtiani, por ejemplo. Él es el maestro. O decimos Enigmati, ¿verdad? Enigmati, Yaha. No sé quién es él. ¿Sí? Tenemos Gen, que ese sí lo tiene. No he borrado la oración para que lo copien. Gen, em, Gen Tinemi, este, pues ya lo conoce usted, ¿verdad? Gen. Esta pregunta ya la conoce desde la clase 1. Gen es cómo. Tayiga, que lo vimos hace un momento, yo les decía, cada vez que le pregunten con Tayiga, usted va a responder con Iga. Acuérdese de eso, es ¿por qué? Para responder. ¿Sí? Tayiga timumachtia náhuatl. ¿Por qué estudias náhuatl? Iga nugustujne náhuatl, ¿verdad? Porque me gusta el náhuatl. ¿Sí? Porque quiero, ¿verdad? Iga nignegi. ¿Sí? Y tenemos ahora esta otra palabra, nammej. Nammej. Esta palabra significa cómo. Cómo para dar una explicación. Y nammej se puede intercambiar por iga. Ah, ojo, pero no en preguntas, no en preguntas. Se puede intercambiar, pero como cuando usted está dando una explicación. ¿Sí? Pero no se puede intercambiar para cuando nos preguntan con tayiga. ¿Ve? Cuando nos pregunten con tayiga, ahí siempre vamos a contestar iga. Pero el namej, usted sí lo puede intercambiar con iga, como por ejemplo, en estos ejemplos que están acá. Dice, najanita cuaja, yo ya comí. Namej, najanik chiuguinetacual, como yo hice la comida, dice. Yo ya comí. Como yo hice la comida, tenemos otra oración aquí, dice, Najanigiski, namejnunan nemihuesca. Yo salí, como mi mamá está lejos, namej María Walla, antes unigiski. Como María vino, hoy no salí, dice. Namej tesunikmatki, como no sé, como no sabías, como no sabía. Namejte surionik chiwa, como no lo voy a hacer, dice, como no lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si usted ve aquí en cualquiera de estas oraciones y le cambia name por iga, queda exactamente igual. La primera oración decía, najanita cuaja namejnaja nikchiuginetacual. Yo ya comí como yo hice la comida. ¿Qué pasa si en lugar de namej le pongo iga? Nada, queda casi igual la oración.
Najanitacuaja y ganajanichiuguinetacual. Yo ya comí porque yo hice la comida. Es igual, vea. Entonces, cuando usted pueda poner un iga o intercambiarlo con iga, significa que es ese name, ese cómo que quiere usted ocupar. ¿Sí? Name. No sé si hay preguntas aquí. Eso. Bueno, seguimos. Tenemos Geman, que es ¿cuándo? Geman Tiutiwitz dice, ¿cuándo vas a venir? Aquí me voy a entretener un poquito. Geman significa cuándo. Y cuac también significa cuándo, pero lo vamos a poner como mientras. Estas dos palabras significan casi lo mismo, pero bueno, las dos tienen diferencias. Geman, el primero se usa en un momento más general, en una situación en general, mientras que el cuac se usa en un momento específico. Ahorita vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, decimos, vamos a poner las dos, Gemanisak y Siliganetal. Y diría aquí, cuando me desperté, estaba temblando. Dice, aquí me faltó la K. Aquí está bien. Entonces tenemos aquí Cuacnisac y Siliganetal. Y la otra dice, mientras me despertaba, me faltó el K de nuevo. Estaba temblando. ¿Sí? Entonces, como vemos, uno es más general porque en el primero dice, cuando me desperté estaba temblando. ¿Sí? Usted se despertó y estaba temblando en general. Él estaba temblando, estaba pasando un suceso. Y en la segunda usted dice, mientras me despertaba, es decir, en lo que usted iba abriendo sus ojos, usted sentía que estaba temblando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puede significar cuando el cuac, pero para evitar estas confusiones, yo le diría que lo traduzca como mientras. Es mejor, porque la traducción quedaría así. Cuando yo desperté, estaba temblando. Y el segundo sería, mientras yo despertaba, estaba temblando. Entonces, así ya marcamos que una cosa es más específica que la otra. ¿Ok? No sé si queda clara. ¿Queda clara la palabra? Eje. Ejé. Ese de cuac podría significar lo mismo que decir, eh, en ese mismo ejemplo me desperté mientras Ujú. estaba temblando. Así era, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá. Cuando, Gracias a mientras me la pregunta. desperté estaba temblando. Bueno, sí. Otra cosa es que el Geman es interrogativo y también es como para cuando usted está contando algo, pero muy general, vea. Mientras que el cuac no es interrogativo. Este no sirve para preguntar, ¿sí? No sirve para preguntar. El Geman sí tiene como dos usos, podemos decir, pregunta y para contar algo, ¿ve? Mientras que el quack solo nos sirve para contar algo que pasó, ¿sí? Algo que ya pasó. Bien, tenemos Gesgi, que esta pregunta pues ya la hemos visto. Gesgi Shiwitikpia, ¿cuántos años tenés? Esta no nos vamos a detener a hablarla porque ya la hemos visto. Y por último tenemos Tiahuel, que significa cuál. Tiahuel significa cuál. Y ga, le puede agregar ga a Tiahuel y significa con el ga a cuál o de cuál. ¿Sí? ¿A cuál? ¿De cuál? Dice usted. ¿Sí? Entonces sin el ga es solo cuál y con el ga significa a cuál, de cuál. ¿Sí? Se le puede agregar ga. Por ejemplo, aquí la pregunta dice, ¿cuál
cartera quieres? Yahuel gustal chintiknegi. ¿Cuál cartera querés? ¿Sí? Bueno, y pues por hoy eso ha sido todo. En un ratito, a las 4:15, tenemos clase con, bueno, un taller. Si ustedes lo quieren tomar, va a estar Tajsin Blas. Él es el Tapachtiani, ¿verdad? Del pueblo, es como un curandero, sabe mucho de medicina natural. Los abuelos lo buscan, ¿verdad? Entre ellos se buscan y la verdad es que es un buen curador, por así decirlo, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de conectarse, pues lo vamos a conocer un poquito, le pueden hacer sus preguntas si tienen preguntas, y si no, pues nos vemos hasta la asesoría con Nancy Sixta en esta semana. Ejé. Bueno, entonces Payush. sería todo. Te sudatka, mi agua, Ayush. Shawa. te sudatka, Agua, agua.